Hola, buenos días. Mi nombre es Carla Delgado y estoy aquí con Ismael Fernández. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ismael? Muy bien, Carla. Encantado de estar aquí con vosotros compartiendo estos días. Pues vamos a pasar un ratito guay. Venga. A modo de presentación diré que es una empresa de ingeniería especializada en geomática, topografía, mediación con láser, escáner, cartografía. Muy completito, ¿eh? Se trata, ¿eh? Hacemos muchas cosas, sí. Ingeniería civil y BIM. A ponencia diré que es un reality capture aplicado en la arquitectura e ingeniería. Muy bien. Muy interesante. Bueno, Ismael, vamos a empezar con unas preguntas. Para empezar, a modo introductorio, ¿cómo nace la empresa? Bueno, pues nuestra empresa nace en 2018 con la idea de, bueno, dedicarnos a lo que más nos gustaba, que es la topografía, la cartografía y la representación de los entornos reales. Y nacimos con una idea que ahora estamos siendo capaces de evolucionar, en la cual nos queríamos diferenciar por el uso de tecnología avanzada para la captura de la realidad y los modelos tridimensionales. ¿De cuánto personal disponéis? ¿Cómo os organizáis y tal? Cuéntame. Bueno, pues nacimos siendo 3 socios, con mucho cariño y esfuerzo, y es verdad que, bueno, por medio de la pandemia tenemos todas estas dificultades, pero es verdad que ahora hemos llegado a ser 12, 13 personas involucradas en diferentes proyectos y nada, pretendemos seguir creciendo y aportando nuestro granito de arena. ¿A qué campo se está aplicando el láser escáner? Pues bueno, el láser escáner es una tecnología relativamente novedosa que nos sirve para capturar información tridimensional mediante sistemas que son capaces de medir hasta millones de puntos por segundo. Esto nos permite tener un reconocimiento del entorno, ya sea inmueble, un entorno natural o un entorno, digamos, industrial, de manera completa. De tal manera que nos permitirá definir los proyectos para otros ingenieros, arquitectos, interioristas y paisajistas, como los que hay en esta feria, de tal manera que ellos puedan desarrollar sus proyectos conociendo la realidad desde un punto de vista prácticamente milimétrico. ¿Y qué ahorro en tiempo o dinero supone la utilización del láser escáner? Esta tecnología lo que viene a sustituir en gran medida es la gran labor que existía previamente en la captura de información. Si pensamos, por ejemplo, en proyectos de rehabilitación de arquitectura, pues las mediciones se realizaban en unas viviendas de aproximadamente unos 200 metros, podíamos estar 2-3 días realizando mediciones que luego había que plasmar en un plano. Y además son mediciones que siempre son bidimensionales y que no tenemos, en los cuales no tenemos un contexto del entorno 3D. Mediante la tecnología láser escáner, pues somos capaces de realizar la medición de manera mucho más rápida. Estamos hablando de esos 200 metros que los podemos tener capturados en 1 hora o un par de horas. Y siempre digamos que el método de trabajo o el flujo de trabajo ya es tener esa realidad en los sistemas informáticos a posteriori, mediante los cuales podemos definir la información gráfica que necesitan esos arquitectos con una precisión, como digo, milimétrica. ¿Y qué ventajas tiene frente a la medición clásica? Pues precisamente lo que estábamos hablando de ese tiempo de captura de información, pero también el hecho de que una captura tridimensional, que además normalmente va acompañada de imágenes 360, nos va a ayudar siempre, cuando estemos luego sentados en el ordenador, a interpretar mucho mejor esa realidad. Siempre cuando hacemos esa medición manual, pues tenemos el problema de que se nos olviden algunas medidas, de que esas medidas no estén hechas de manera correcta o de que no tengamos la suficiente información como para interpretar la medida que hemos hecho a qué se refiere. Esas desventajas se eliminan con el láser escáner porque, como he dicho antes, el concepto es llevarse la realidad a un entorno virtual en el cual vamos a realizar ese diseño. Ismael, frente a la competencia, ¿qué crees tú que os hace diferentes? ¿Qué os diferencia del resto? Bueno, lo primero que nos diferencia es la gente excelente que estamos en mi empresa, de la cual estoy muy orgulloso y muy contento. Y bueno, nos diferencia, como digo, ese conocimiento avanzado de cómo se captura la información, pero muy importante de cómo se trabaja con esa información. Como digo, el formato digamos, el trabajo con nube de puntos, que es al final el resultado que obtenemos del láser escáner, en el cual es un producto muy espectacular, muy visual,
pero no cualquiera está preparado para extraer información de eso. Entonces, nosotros realizamos esa extracción de información que nos diferencia del resto y también educamos a esos arquitectos e ingenieros que no son de nuestra rama a que cada vez usen más esta tecnología porque les va a ayudar mucho en sus proyectos. ¿Y cuál es el papel del láser escáner en la metodología BIM? Esto es muy interesante porque, como estamos hablando y como se ve en esta feria, muchas de los stands de las empresas compañeras que están aquí, que siempre es todo muy visual y ya se tiende al 3D, pues el 3D está pasando de ser simplemente visualización a ser un método de trabajo. Y para eso el BIM es una herramienta fundamental que permite tener los proyectos de manera tridimensional, lo cual permite ver siempre los proyectos mucho mejor que en el plano, pero mediante el cual también, como documento técnico, es muy importante para conocer las medidas, las características de cada uno de los materiales y de los elementos que componen, en este caso, una arquitectura, y las nubes de puntos, al ser tridimensionales, se entienden muy bien en los sistemas BIM para desarrollar los modelos virtuales BIM en entornos que ya existan, como puede ser en proyectos de rehabilitación, en los que tengamos que rehabilitar una vivienda, en proyectos de paisajismo, con los cuales el paisajista tiene que conocer el estado actual del jardín y de la vivienda para hacer el proyecto de cómo va a modificar ese jardín, o en proyectos de interiorismo que tengan elementos complicados en los cuales el interiorista pueda definir exactamente cómo son las paredes, dónde se encuentran los pilares, etcétera. Y ahí la interacción entre BIM y la tecnología láser escáner es fundamental. Pues muy interesante, la verdad que sí. ¿Y qué tratamiento se le da a la nube de puntos una vez cogidos los datos en campo? Aquí es donde, que quizás antes se me olvidó comentarlo, aquí es donde 3D Geospace juega su papel fundamental. Cada día más la utilización del láser escáner, de esta tecnología, resulta bastante sencilla, lo que es la captura de información. Mientras que la parte compleja y que requiere más conocimiento es el tratamiento de dicha información. Entonces, el tratamiento que necesitan las nubes de puntos es, por un lado, lo que se denomina el registro, porque se obtiene información desde diferentes puntos de vista y esas tienen que ser unidas entre sí y requiere un software bastante específico y el conocimiento, pero luego lleva mucho tratamiento como la eliminación de ruido, la clasificación de la nube de puntos y la extracción de esos cortes o necesidades que tienen los otros técnicos como arquitectos, interioristas y paisajistas en obtener esa información. Así que el tratamiento de información es básico y hay que estar especializado para hacerlo. Pues muy interesante. A mí, a modo de conclusión, me gusta hacer dos preguntitas, a ver cómo me las contestas. ¿Cómo ves tú la empresa dentro de 10 años? Bueno, eso, no, buena pregunta, eso es ¿no? complicado. Sí, nosotros somos una empresa joven, al final te deja llevar un poco por el día a día y cómo van las cosas. Nosotros esperamos estar posicionados, apostando siempre por la tecnología y todo lo que aparezca en ese campo, ser capaces de adquirir el conocimiento y ser capaces de utilizarlo. Y lo que espero es estar rodeado de grandes profesionales como los que tengo ahora y que nos vayan ayudando a crecer y a tener proyectos cada vez más interesantes y más grandes, tanto a nivel de aquí de la Costa del Sol como incluso a nivel nacional. Pues muy guay. ¿Y cómo definirías la empresa en unas 3 palabras? ¿Cuántas palabras me has dicho? 3. 3 palabras. Pues yo diría innovación, no sé, tecnología y vamos a decir 2, reality capture, ¿vale? Pues muy bien, pues muchas gracias, Ismael, por pasar aquí un tiempo conmigo y darnos tu tiempo y dar entre tantos argumentos, enriquecernos, por supuesto. Muchas gracias a vosotros también por la organización del evento. Pues muchas gracias, encantada.